Buenos días, hoy no voy a hacer un vídeo de química, aunque sí va a ser un vídeo que a mí me parece muy interesante y es cómo calcular la distancia al horizonte según la altura en la que nos encontremos. Como sabemos, la Tierra, aunque no es una esfera perfecta, se aproxima bastante a una esfera con un radio promedio de 6.371 kilómetros. Al ser una esfera, pues hay una cierta distancia a la que ya no podemos ver más lejos porque nos lo oculta la propia curvatura de la Tierra. Si pasamos a la siguiente pantalla, vemos pues eso, lo que podría ser la Tierra. Un círculo con un punto en el centro, simplemente para marcar. Para este método de cómo calcular la distancia al horizonte, solo hay que saber el teorema de Pitágoras. Hay otros métodos un poco más exactos que requieren trigonometría. Seguramente haga un vídeo enseñando también ese otro método. Pero bueno, este es el más sencillo, para una buena aproximación. Pasamos de diapositiva y bueno, simplemente he cortado un poco la imagen, se sigue viendo el centro y así poder hacer más fácilmente los cálculos. Para calcular la distancia del horizonte tenemos que estar a una cierta altura, que he simbolizado ahí con esa línea. Puede ser una montaña, puede ser una torre, un edificio o la propia altura de la persona. Según esta altura, pues bueno, miramos al horizonte y hay un punto en el que la propia curvatura de la Tierra pues ya nos oculta lo que hay más lejos. Ese punto nosotros lo vemos como que la Tierra se une con el cielo y es lo que conocemos como horizonte. Trazamos ahora este triángulo de aquí. Tenemos el radio A, que es simplemente el radio de la Tierra, el radio promedio que vamos a utilizar. Luego tenemos B, que es el radio de la Tierra al que le hemos sumado la altura. Y lo que vamos a calcular es la distancia C, es decir, la distancia en línea recta hasta el horizonte. El siguiente vídeo, que es el que requerirá trigonometría, es calcular, en vez de esa distancia en línea recta, calcular el arco, es decir, la distancia a ras de suelo, no en línea recta. Es un pelín más exacto, pero para distancias cortas veremos que se aproxima mucho. Pasamos y tengo aquí, pues eso, explicado. Nos damos cuenta que ahí hay un ángulo recto, lo que significa que es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, podremos utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es muy conocido, dice que el cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, y podemos despejar aquí, por lo tanto, C, que va a ser uno de los catetos, siendo B la hipotenusa y A el otro cateto. Despejamos C y nos queda que es la raíz cuadrada del radio largo, que es el radio de la Tierra más la altura a la que nos encontramos, al cuadrado todo junto, menos el radio de la Tierra. Esto lo podemos mejorar un poco, lo podemos arreglar desarrollando el cuadrado de la suma. Vemos que hay un r al cuadrado que se va con un menos r al cuadrado y podemos sacar h como factor común. Y nos queda también un 2r. Como sabemos que r es 6.371 kilómetros, pues 2r lo podemos dejar como una constante de 12.742 kilómetros. Por supuesto, ya que estamos midiendo el radio de la Tierra en kilómetros, la altura a la que nos encontremos también la vamos a tener que medir en kilómetros, no podremos medirla en metros. De esta forma, si somos una persona que tenemos nuestros ojos a 1,8 metros de altura, no lo podemos poner en esta fórmula como 1,8 metros, sino que lo tenemos que pasar a kilómetros, a 0,018 kilómetros. En este caso nos saldría que una persona mirando al horizonte del mar, por ejemplo, puede ver a una distancia de 4,79 kilómetros aproximadamente, mientras que, bueno, los socorristas tienen una silla más alta, pongamos que está a 3 metros, entonces podríamos ver a una distancia de 6,18 kilómetros. En un edificio de 100 metros de altura, 35,7 kilómetros. En el edificio más alto del mundo, a 800 metros de altura, llegamos a ver más de 100 kilómetros. En la cima del Everest, a unos 8.850 metros de altura, llegaríamos a ver una distancia al horizonte de 336 kilómetros. Mientras que en un globo sonda, de los que van a la estratosfera, son de helio, pueden llevar
Normalmente aparatos meteorológicos, aunque también los hacen aficionados, hay vídeos por aquí por YouTube que es poner una cámara, pues esa cámara, si elevamos el globo a 40 kilómetros de altura, puede grabar cosas que estén hasta 715 kilómetros de distancia, mientras que en la Estación Espacial Internacional a 400 kilómetros de altura podrían tener una distancia al horizonte de 2.290 kilómetros. Esto, claro, es en condiciones, serían en condiciones perfectas, en las que no tengamos atmósfera, porque la atmósfera ya sabemos que siempre tiene cierta turbidez, puede haber nubes bajas, bruma, que dificultan la distancia, la vista a distancias largas, pero bueno, a distancias cortas sí que es un método bastante fiable. Esto es un método además que sirve muy bien para comprobar ya no solo que la Tierra es redonda, sino el propio radio de la Tierra. Entonces tiene bastante interés. Por supuesto, eso nos lleva a otra cosa, y es que dependiendo del radio del cuerpo en el que nos encontremos, la distancia al horizonte va a cambiar. En la Luna, por ejemplo, el radio es menor, luego podemos ver a una distancia menor, el horizonte estará más cercano, mientras que en Júpiter, que tiene un radio mayor, la distancia al horizonte será mayor que en la Tierra. Por supuesto, si lo llevamos al extremo y tenemos un radio infinito, eso sería un plano. En un plano, si la Tierra fuese plana, podríamos ver infinitamente lejos, al margen de que, bueno, eso dependa, por supuesto, de la turbidez de la atmósfera, pero en teoría podríamos ver hasta el infinito. En la Tierra, como sabemos, no, y una persona a nivel del mar, mirando al horizonte, puede ver hasta una distancia de unos 4,7, 4,8 kilómetros. Y ya está este vídeo, es el más sencillo. Seguramente pondré el otro vídeo que requiere un poquito más de trigonometría y veremos también las diferencias con este otro vídeo. Así que, adiós.